Listo. Esta es entonces nuestra función que nosotros tenemos que expresar en estas potencias. Vamos a recordar un poquito lo que era el incremento, lo que habíamos hecho, el incremento y el diferencial, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aproximar, hemos aproximado x más delta x y y más delta y menos f de x y de y, ¿no? Esto era lo que nosotros habíamos visto como el incremento. No, este es sí, el incremento, ¿ya? Este era el delta z. Pero también hemos visto lo que era el diferencial de z y se aproximaban estos dos y era um, la derivada de f respecto de x por delta x más la derivada de respecto de f, digo de f respecto de y por delta y. Entonces nosotros teníamos estos dos y decíamos que estos dos eran similares, o sea, no eran exactamente iguales, ¿ya? Pero podemos llegar a hacer una aproximación. Esto es en sí una aproximación por diferenciales, ¿no? Decía, por el delta. Entonces, lo que hace el teorema de Taylor es hacer esto más a detalle. Recuerden ustedes que entre estos dos hay una pequeña diferencia, hay un pequeño error, ¿ya? Entonces, este error significa que no, esto no se ajusta exactamente a este modelo, ¿ya? Entonces, se puede seguir esto expandiendo, ¿ya? Y la siguiente aproximación para el diferencial es esta, ¿ya? Según el libro, es delta x al cuadrado, derivada de f respecto de x, pero doble, más derivada de f respecto de x respecto de y por delta x y delta y más derivada segunda de f respecto de y por delta y al cuadrado, ¿ya? Ya todo esto es el desarrollo para un segundo nivel de diferencia, ya para una derivada segunda. Y se puede extender para una derivada tercera, una derivada cuarta, una derivada quinta, ¿ya? Siempre hay un errorcito al final, ¿ya? Si es que yo lo corto en la segunda, va a haber un pequeño error. Entonces lo puedo extender para la tercera, pero el error ya va a ser menor, ¿no? Lo puedo extender para la tercera y un pequeño error, la cuarta, un pequeño error, la quinta, un pequeño error, ¿ya? Que lo hace diferente, que hay una discrepancia, ¿no? Entre la función original y la aproximación por diferencial. Eso es lo que trata precisamente el teorema de Taylor. Solamente que esto, si lo igualamos esto con esto, y esto lo pasamos a sumar. Entonces vamos a escribir aquí arribita lo que es el teorema de Taylor. Bueno, aquí a un costado. ¿Ya? El desarrollo por Taylor. En vez de delta x, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de delta x, por cuál nos anotamos todo el tiempo delta x y delta y, delta y. Entonces aquí entra k, digo h, y aquí k, ¿ya? Por si acaso. Luego, esto es igual a el f, lo pasamos al otro lado, el x sub 0 acá, sub 0 y y sub 0. F reemplazando en x sub 0 y en y sub 0 más. Entonces, estas derivadas se pueden anotar de una forma más fácil, ¿ya? Vamos a anotar primeramente que estos deltas son h y este delta es una k, ¿ya? Entonces, a la función f, dos veces le estamos afectando, ¿no? Primeramente con una derivada en x y otra con una derivada en y. Entonces, estas derivadas se pueden factorizar como operadores, ¿ya? Y esa es la anotación que tiene el libro de Schaum. Entonces, aquí se realiza la siguiente separación. ¿Está? Se factoriza el h y la derivada respecto de x, más k veces la derivada respecto de y. ¿Listo? Este es un operador que se está aplicando en f y que se va a reemplazar en el punto x0 y y0. ¿Ya? O sea, primeramente tenemos que hacer esta operación sobre f y luego recién le reemplazamos el punto x0 y y0. Entonces, ¿qué está indicando esa operación? Está indicando lo mismo de aquí abajo. Dice derive respecto de x, derive respecto de y, ¿no? La f, como si lo distribuyera acá bonito. Entonces, h por la derivada respecto de x de f y k por la derivada respecto de y de f, ¿no? Es lo mismo.
Esta otra entonces también se puede aproximar, digo, se puede anotar en forma de operadores. Lo que yo quería ver era con ustedes cómo se anota en forma de operadores. Ahora, si lo han visto en el video que les estoy mandando, mucho mejor, porque ahí está, ¿no? Más detalle. Entonces, acá, esto sería una derivada segunda, y aquí vamos a anotar entonces de esta manera. Vamos a sacarlo del f de toditos. Este es h cuadrado, ¿no? Este es h, este es k, y este es k cuadrado. Entonces, vamos a factorizar la f de toditos y quedaría h al cuadrado por la derivada segunda respecto de x más, le quito f, ¿no? Aquí le quito la f y sería hk, lo vamos a poner adelante, h y k por la derivada respecto de x y de y. Derivada segunda, perdón, ¿no? Derivada segunda respecto de x y respecto de y. Y luego acá desaparece la f y sería nuevamente también, ¿no? Más k cuadrado, derivada segunda de y. ¿Listo? Entonces, de esa manera, esto se está volviendo aquí un equivalente de operadores y le vamos a sacar la f a un costadito. F reemplazando en x0 y y0. ¿Listo? Entonces, esto también se puede agrupar de una mejor manera. Si ustedes notan, aquí se cumple. Ay, aquí me olvidan 2. Aquí era un 2, ¿ya? Pero esto se puede ordenar de la forma, y le vamos a aumentar su 2, del trinomio cuadrado perfecto. Aquí está el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí también el primero al cuadrado. Hay derivadas segundas, ¿no? De x. Aquí está la derivada segunda respecto de y. Aquí hay una derivada mixta de x y de y. ¿Ya? Entonces se ordena de esta manera. Más h derivada respecto de x va a ser el primero. K derivada respecto de y va a ser el segundo. Y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí sería el primero al cuadrado y la operación dos veces, ¿no? Luego el doble del primero por el segundo y la operación con la otra operación derivada respecto de x y luego de y. Y aquí sería el k al cuadrado y derivada dos veces respecto de y. Y eso aplicado a la f en x0 y en y0. ¿Listo? Y eso sería entonces nuestro teorema de Taylor. Así se va extendiendo. La parte clave es esto, ¿no? Este factorcito, esto se va repitiendo, solamente que se va aumentando una potencia. Y aquí adelante se le va a aumentar un coeficiente, ¿no? 1 sobre 2, en este caso 2 factorial. Para el siguiente sería 1 sobre 3 factorial. Perdón, arriba. El tercero sería el de tercer nivel, sería 1 sobre 3 factorial. Y otra vuelta, h diferencial respecto de x más k diferencial de derivada respecto de y de f de x0 y de y0. Pero esto hay que elevarlo al cubo. Y luego más 1 sobre 4, o sea, todo el factor elevado a la cuarta por f de x sub 0 y y sub 0. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esta es el teorema de Taylor, que tenemos que desarrollar nosotros para una cierta función. Nos están dando el punto de una manera disimulada, ¿no? Aquí lo vamos a analizar como es el punto x0 y y0. Ya estamos aproximando desde un puntito x0 y y0 a un cierto delta x y delta y, como habíamos hecho en el incremento y en el diferencial. ¿Ya? Y listo, digamos que yo decidiera cortarlo acá, ya no quiero anotar el cuarto, entonces aquí tengo que poner un cierto resto, ¿no? Así. El resto también el libro indica cómo calcular, ¿no? Pero hay algunas funciones en las que la derivada tercera ya se hace cero, la derivada respecto a x tercera también se hace cero, entonces ya no hay derivada. Entonces el residuo también se va a hacer cero. Todo lo que viene detrás va a hacerse cero. Ya como en el caso de esta función. Entonces empezaremos a hacer sus derivadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué derivadas necesito? Hay que revisar acá. Me dice aquí, primeramente, hay que hacer derivada respecto de x y derivada respecto de y de esta función. ¿Ya? Eso tengo que aplicar por una parte. Entonces necesito, aquí está la f, necesito la función.
Aparte de eso, necesito la función derivada respecto de x y la función derivada respecto de y. Luego acá habíamos visto que hay que hacer el primero al cuadrado, o sea, la derivada segunda respecto de x. Necesito f de x más el doble del primero por el segundo. O sea, necesito una derivada de x y de y al mismo tiempo. Derivada de x, y. O sea, primero respecto de x, luego respecto de y. Y luego la derivada segunda de respecto de y. Necesito esto. Ahora, si yo quisiera hacer hasta el tercer nivel, ya, entonces necesitaría, ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Cómo es el binomio de Newton cuando es al cubo? Cuando es al cubo es así, ¿no? A más B al cubo. Es el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ya, estos numeritos se rigen por el triángulo de Pascal, ¿no? Entonces acá hay que hacer eso para este. Entonces primeramente tengo que sacar una derivada tercera. O sea, tres veces hay que derivar respecto de x, respecto de x, respecto de x, respecto de x, tres veces. Entonces una derivada triple. Entonces sería derivada respecto de x y de x. Luego tengo que hacer otra derivada, que sería el triple del primero al cuadrado, o sea, 2 respecto de x y una respecto de y. 2 respecto de x y una respecto de y. Otra derivada que necesito es esta. La primera derivada, o sea, respecto de x, y dos veces respecto de y, dice, ¿no? De b cuadrado. Entonces, dos veces respecto de y. Y la última es la segunda al cubo, entonces de él necesito tres derivadas. De y, de y, de y. Pero la última nos nota. De y, de y, de y. ¿Listo? Ese es entonces nuestro trabajo. Hay que hallar todas esas derivadas. En eso consiste cuando nosotros hacemos un desglose por teorema de Taylor. Cuando es de primer nivel hasta acá, de segundo nivel hasta acá y de tercer nivel hasta acá. Si fuera cuarto, más derivadas tenemos que sacar, ¿no? Entonces aquí está la clave, que podamos sacar nosotros las derivadas. Vamos a analizar esta funcióncita f. Cuando yo derive respecto de x, esta va a morir en la tercera. ¿No? El x cuadrado derivo es 2x, una derivada. Otra vuelta derivo es solamente 2. Y otra vuelta derivo y se va a hacer 0. Ahora, cuando haga respecto de y, también va a morir en una de las derivadas. Entonces yo creo que vamos a utilizar solamente hasta el tercer nivel, ¿no? Dependiendo de la función que tenemos acá. Si es una función lineal, x y y nomás, o sea, que tenga, no lineal, ¿no? Si es una función donde las variables solamente tienen exponente unos, como esta y, entonces van a estar hasta el segundo nivel. Pero si es que tiene aquí cuadrado, entonces van a estar hasta el tercer nivel. ¿Listo? Por si acaso. Entonces empecemos. Vamos a hacer ese desarrollo. Este es el teorema de Taylor, así se escribe, pero nosotros lo vamos a desarrollar de una forma más amable, ¿ya? Vamos a ordenar cómo hay que hacer hasta el tercer nivel. Hemos decidido hasta el tercer nivel debido a que la función tiene grado. Aquí también pueden decir, ¿no? Grado 2 y grado 1. El grado absoluto sería 3. Entonces, al tercer nivel sería, ¿ya? Por si acaso, por si acaso. Entonces, yo puedo decir, vamos a llegar hasta el tercer nivel. ¿Cómo se llega hasta el tercer nivel? Primeramente es la f, simplemente la f, reemplazando en el punto, más h veces la derivada respecto de x. Entonces, h veces f respecto de x, más k veces la derivada respecto de y. ¿Ya? Esa sería la primera. Estamos anotando de forma más sencillita para que tengamos las derivadas, ¿sí? Para hallar más fácil las derivadas. Luego aquí es 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 2 nomás. Entonces aquí el primero al cuadrado sería h al cuadrado y derivar dos veces la f. Entonces sería f respecto de x, más el primero por el segundo. Entonces dos veces el primero por el segundo. Le aplico la derivada de x y también la derivada de y. Entonces f, x, y. Más el segundo al cuadrado, que sería k al cuadrado. Y aquí es la derivada segunda, o sea, dos veces aplique en esta función. Entonces sería f de y. ¿Está bien? Todas las derivadas entonces tenemos que hallar. Y por último, aquí habíamos dicho, el desarrollo de esto sería más 1 sobre 3 factorial sería 1 por 2 por 3. 1 por 2
por 3 me va a dar 6. Ahora si al cubo por derivada triple, el primero al cubo, ¿no? Entonces esto al cubo, esto es triple, ¿no? X más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Ya? Entonces, si hago el primero al cuadrado es 2 veces respecto de x y el segundo es una vez respecto de y. 2 veces respecto de x y una respecto de y. Más 3 veces el primero solito por el segundo al cuadrado. Entonces, el primero solito es derivar respecto de x y el segundo al cuadrado es 2 veces respecto de y. ¿Ya? Y por último sería el k al cubo, f al cubo, y la derivada tercera respecto de y. Entonces sería f, y. Necesitamos entonces obtener todas esas derivadas para esta función. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que la h es nuestro delta x. ¿Ya? En realidad este desarrollo que nos piden en potencias, ¿no? Esos dos valorcitos, este es el h y este es la k. ¿Ya? Ojo, entonces ahí necesitamos formulitas que la h es igual a x menos x0 y la k es igual a x, bueno, a y menos y0. ¿Eso para qué nos sirve? Para ubicar cuál es el punto x sub 0 y el punto y sub 0. ¿Ya? Entonces, nuestro punto x sub 0 es este. Dice, es x menos x sub 0. Entonces, él sería nuestro punto x sub 0. En este caso, x0 es igual a 2. ¿Ya? Luego acá es y más 1. Aquí está con signo positivo. Pero se puede anotar de esta manera. Menos 1. Menos por menos, más, ¿no? Entonces, menos 1 es el número que yo tengo que utilizar como y sub 0. Y0 es igual a menos 1. Y0 es igual a menos 1. Listo. ¿Ya? Entonces, los dos valorcitos son los que yo tengo que utilizar. Con estos dos valores yo tengo que reemplazar en cada una de estas funciones. Tengo que reemplazarlo aquí, 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 aquí y aquí. ¿Ya? Y está larguito, ¿no? Hay que hallar derivadas y en esas derivadas reemplazar estos puntos x0 y y0. Ah, y donde diga h, reemplazo x menos 2, donde diga k, reemplazo y más 1, ¿no? Aquí vamos a poner eso. H es x menos 2 y k es igual a y más 1. ¿Listo? Entonces esta parte de aquí arriba lo vamos a borrar, o si no, vamos a verlo aquí abajo, las derivadas. No entra, ¿no? Muy chiquito nuestro espacio. No, bueno, es grande el espacio, solamente que la cámara no va a pillar mucho, ¿no? Ahí vamos a hacer un pequeño mapita, ¿ya? Aquí vamos a hacer un pequeño mapa de las derivadas, ¿ya? Y esto es para derivadas múltiples, les sirve harto, ¿ya? Primeramente ustedes tienen ubicada una función, ¿ya? Cuando ustedes derivan respecto de x, y también pueden derivarla respecto de y. Pues cuando ustedes derivan respecto de x, tenemos la f de x. Y cuando hacen respecto de y, tenemos f de y. Luego, la f de x se puede volver a derivar respecto de x y también se puede hacer respecto de y. Luego aquí es de respecto de x y también se puede hacer respecto de y. Entonces, la función que se obtiene al derivar dos veces respecto de x sería f x x. Cuando se deriva respecto de y sería f y y. Pero acá, si a la x deriva respecto de y, obtendría f de x y. Si a la y yo lo derivo respecto de x, obtengo la misma, porque ustedes recuerdan que las derivadas que son continuas, digo, las funciones que son continuas tienen la misma derivada mixta. Entonces, si hago xy, es lo mismo que yx. ¿Ya? Entonces, esta es la misma. Si yo derivo por este camino, tiene que ser lo mismo que por este camino.
Y también tengo que derivar otra vuelta esto respecto de x, esto respecto de x, y esto respecto de x, y este otro respecto de y, respecto de y, respecto de y. ¿Listo? Entonces, si hago otra vuelta respecto de x, entonces aquí voy a tener f de triple x. Aquí tendría f de x derivada respecto de y. Aquí es x, vamos a ir por acá, f de triple y. Y acá sería f de y x, ¿no? Por x tenemos que derivar. Aquí también sería x, y, x también puede ser. Digo, x, y. Ya, o sea, es lo mismo, el orden de la derivación no va a afectar mucho. La cuestión es que aumentemos la letra que falta. Aquí me dice aumentarle una y. Aquí me dice aumentarle una x. La x lo voy a poner ahí. Aquí me dice aumentarle una y. Entonces a la x, y le aumento una y al final. Aquí aumentarle una x. Entonces lo voy a poner al principio. Y aquí aumentarle una y. Lo voy a poner al final. Aquí aumentarle una x al final. O sea, no es tanto el orden, ¿no? Ya de las derivadas. Si ustedes verifican, estas van a ser las mismas. ¿Ya? Eso es lo que quería entonces que lo puedan ver, porque nos va a servir para más adelante este mapita, ya de derivadas, nos sirve harto. Entonces acá necesitamos obtener todas esas derivadas para reemplazar en el teorema de Taylor. Entonces vamos a alejarnos un poquito. ¿Ya? Entonces vamos a obtener primeramente la f. Nosotros sabemos que la f. Vamos a anotar las funciones de esta. F es 3x cuadrado por y. ¿Ya? Luego voy por la x. Vamos a hacer la f de x. Ya tengo esta. Entonces ahora voy por la f de x. Es derivar esto respecto de x. Entonces esto respecto de x es 2x, ¿no? Y el 2x por 3 va a ser 6x. ¿Listo? El 2 pasa a multiplicar, va a ser 6x. Y el y es constante, sale como 6xy. Luego vamos a ir por la f de y. O podemos ir haciéndolo en el mapa para que sea más fácil también de ver. Para ustedes mismos. A ver, ahí está. Y luego lo vamos a copiar nomás, ¿no? Aquí es 3x cuadrado y. Hemos derivado respecto de x y esto era 6xy. ¿Listo? Ahora, respecto de y, esta sería 3x cuadrado es la constante y derivada de y es 1, ¿no? Entonces sería 3x cuadrado. ¿Ya? Ahora, de esta función lo derivo respecto de x, va a ser f de x. Yo me estoy anotando acá, ¿no? La f de y es 3x cuadrado. Ahora la f de x es igual. La f de x es esta, lo derivo respecto de x. O sea, la x es la variable, entonces 6y es constante. 6y sale y derivada respecto de x es 1. Entonces solamente quedaría la constante que es 6y. ¿Ya? Ahora la f de xy sería esta derivada respecto de y. ¿Ya? Entonces ahora derivo respecto de y. La y es la variable, ¿no? Entonces 6x es constante, sale. La derivada de y es 1, así que no se nota ya. Y acá sería deriva respecto, esta, derívelo. Puedo hacer respecto de x. Si esto derivo respecto de x, 2 va a caer. 2 por 3, 6x. Y es lo mismo nomás, ¿no? Ahora, la 3x cuadrado lo va a derivar respecto de y. ¿Cuánto sería la derivada de 3x cuadrado respecto de y? No hay ninguna y para derivar. Todo esto sería una constante. Entonces, esto es 0. ¿Listo? Ahora, si es que yo sigo derivando, acá esta la derivo respecto de x hacia arriba, ¿no? Respecto de x, entonces esto se vuelve 0, como hemos dicho acá, ¿no? No hay ningún x para derivar, entonces es 0. Si esto derivo respecto de y,
¿Cuándo saldría? Hacia abajo es respecto de y, ¿no? Entonces, respecto de y, eso sería simplemente 6. Hacia arriba es respecto de x. Entonces, 6x derivada respecto de x es 6, correcto. 6x derivada respecto de y. Como no hay ninguna y, esto sería 0. Y por último, 0 derivada respecto de x es 0. Derivada respecto de y también es 0. ¿Listo? Entonces vamos a terminar de anotar acá. La f de xx había sido 6y. La f de xy había sido 6x. Y la f de y había sido igual a 0 ya. Aquí me estoy anotando los valores, ¿no? Respecto de x era 6y, xy es 6x, y es 0. También tenemos la f de x que es 0. Luego la f de xy es igual a 6. La derivada de f respecto de y salía 0. Y la derivada de f respecto de y sale igual a 0. ¿Ya? Esas son entonces todas nuestras derivadas y lo tenemos que reemplazar acá en esta función. Entonces acá si nosotros los reemplazamos, vamos a reemplazar los ceros de 1. Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto tiene valor, este va a ser 0, luego tenemos, él también es 0, estos tienen valores, ¿no? Entonces esos ya no podemos reemplazar como ceros. Listo, entonces se ha reducido mucho nuestra expresión y lo vamos a seguir calculando en un espacio. A ver, abajo, más abajo, más abajo. Aquí arriba. ¿Ya? Y lo terminaremos nomás ya. Entonces sería, nos falta algunos, ¿no? Todavía reemplazar. La mayoría han salido 0, hay varios que han salido 0 directamente, pero este 3x cuadrado y nos falta reemplazar, ¿no? Entonces el f a qué sería igual. Vamos a anotarnos aquí que los puntos son x es, el x sub 0 es 2 y el y sub 0 es menos 1. Y entonces estos dos voy a reemplazar acá. Y reemplazo sería 3 por 2 al cuadrado por menos 1. ¿Ven acá? Entonces sería 3 por 4, 12, menos 1, menos 12. Entonces esto sería el f es menos 12. Luego f de x es igual. Dice que es 6 por x por y. Entonces sería 6 por x que es 2 por y que es menos 1. Igual 12 por menos 1, menos 12. Acá. Luego el f de y es esto, 3x al cuadrado. Entonces sería 3 por x al cuadrado, porque x vale 2. Entonces 3 por 4 es 12 igual. Muy muchos 2. Luego el f de x también tenemos valor. Es 6y. Y es menos 1. Entonces eso es más rápido, ¿no? Menos 6, ¿no? El f de xy es 6 por x. 6 por 2 sería 12. Otra vez 12, ¿no? Los demás son 0, 0, 0. Y aquí el f de x, y sería igual a 6. Ya tengo entonces todos los valores para reemplazar en esta función. Solamente valdría reemplazar. Y empezamos a reemplazar valorcitos. Sería la f es menos 12. Un cachito. Sería menos 12. Luego el f de x, acá, sería más h por fx. Fx es menos 12. Ah, no, entonces ya menos. Menos 12 por h. Más k por fy. Fy es 12, entonces más 12 por k. 12 por k. Luego aquí es un medio de h cuadrado por fx. Fxx, ¿no? Menos 6.
Entonces sería más u medio. Aquí el f de xx es menos 6. Y por h cuadrado. Y ahora el u medio lo va a distribuir acá también, ¿no? Más u medio de 2 por h por k. Aquí estamos. Y f de xy, que es esto, 12 por 12. Más el u medio, seguimos distribuyendo acá. Un medio de k al cuadrado. Acá por k, por f y y. F y y, no, f y y hemos dicho que era 0, entonces esto ya no habría. Más, y ahora esto se hace 0, se hace 0, se hace 0. Nos falta de él. Entonces sería un sexto por 3. Un sexto por 3 h cuadrado por k y fxxy. El fxxy vale, aquí está, vale 6. Entonces aquí sería por 6. ¿Listo? Entonces ya estaría su expansión en potencia. Vamos a ordenarlos finalmente. Menos 12, menos 12h, 12k. Aquí menos 6 dividido entre 2 sería menos 3h cuadrado. Aquí el 2 con el 2 se va, entonces sería 12hk. Aquí sería 3, aquí hay un 6, con un 6 se va, entonces sería 3h cuadrado por k. Ese sería su desarrollo en potencias de esta función. ¿Ya? Ojo, entonces ahí solamente falta reemplazar lo que es h, x menos 2, y lo que es k, y más 1. Entonces aquí h, x menos 2, y aquí k y y más 1. Ya, esto les falta reemplazar y ya sería su desarrollo en potencia. Si ustedes lo reemplazan estos dos acá y desarrollan las potencias, también tienen que obtener la misma función original. ¿Ya? Por si acaso. Tienen esta misma función. ¿Por qué es exactamente igual? Porque aquí no había residuo. Nos hubiera tocado el residuo, hubiera tenido que ser la derivada cuarta. ¿Ya? Pero la derivada cuarta en todos los casos sale cero. Por tanto, el residuo también se hace cero. ¿Ya? En este caso. Hay funciones en las que no se hace cero. Imagínense que aquí hubiéramos tenido el e a la xy, digamos. Entonces la derivada respecto de x va a ser e a la xy, se repite. Derivada respecto de y, e a la xy. Y luego voy a derivar otra vuelta, e a la xy. Voy a derivar otra vuelta, e a la xy, e a la xy, e a la xy. Sí, se va a repetir infinitamente. Entonces ahí tengo que cortarlo en en alguna parte. Segundo nivel, tercer nivel. Entonces ahí existe un residuo, ¿no? En este caso, no existe residuo porque esto solo existe hasta las terceras derivadas. En la cuarta derivada ya muere, ¿no? Nuestra funcióncita. En su caso, creo que solamente van a llegar hasta la segunda derivada, entonces hasta aquí no hay que pueden llegar. Las terceras derivadas toditas se van a hacer cero, así que no es necesario anotar. ¿Ya? Por si acaso. Listo. Y eso sería entonces respecto a su práctica, cómo desarrollar el teorema de Taylor. Había dos cosas que quería hacer ya, ¿no? Mostrarles cómo se desarrollan los operadores y se desarrolla de esta manera. Este es el desarrollo del Taylor hasta el tercer nivel, ¿ya? Y luego esto de hallar las derivadas es un pequeño repaso, porque vamos a necesitar más adelante hallar las derivadas. Y a esas derivadas a todas se les reemplaza el punto inicial, ¿no? El punto original.